¿Qué secreto puede ser tan oscuro como para que un padre decida borrar la existencia de sus propios hijos? Esta noche, la corriente de un río helado fue elegida para ser la tumba de dos almas inocentes, abandonadas por la misma mano que debía haberlas protegido. Un hombre poderoso creyó que su crimen quedaría sepultado en el silencio del agua, que nadie jamás sabría la verdad, pero se equivocó. No contaba con que, en la orilla, unos ojos llenos de lealtad lo habían visto todo. Un testigo inesperado está a punto de demostrar que el valor no entiende de especies y que un acto de amor puede cambiar un destino que parecía sellado. La noche era un manto de tinta espesa, sin luna ni estrellas que se atrevieran a ser testigos. A la orilla de un río olvidado por los mapas, las luces de un coche oscuro y sin placas rasgaron el velo de la oscuridad, deteniéndose con un sigilo que helaba la sangre. De él descendió Ricardo Balbuena, un hombre cuya elegancia en el vestir no podía ocultar la miseria de su alma. Sus zapatos caros pisaron el lodo con desprecio, mientras el aire húmedo y frío se aferraba a su traje de diseñador. No había prisa en sus movimientos, solo una calma aterradora, la de quien ha tomado una decisión y ha silenciado para siempre la voz de su conciencia, si es que alguna vez tuvo una. En sus manos, cubiertas por guantes de cuero, sostenía una canasta de mimbre. No parecía pesada, pero para Ricardo contenía el peso de un error, la carga de un secreto que amenazaba con derrumbar el castillo de mentiras que era su vida. Desde el interior de la canasta, un leve gemido se escapó, un sonido tan frágil que fue devorado al instante por el murmullo del río. Ricardo no se inmutó. Su rostro, una máscara de piedra tallada por la ambición, no reflejaba ni una sombra de duda. Se acercó al borde del agua, a ese abismo líquido y negro que prometía ser el final de un capítulo que nunca debió escribirse, un borrón en su impecable historia. Nadie imaginaba que aquel hombre, conocido por su filantropía y su imagen de padre de familia ejemplar, guardaba un pacto con las sombras. Aquellos niños no eran fruto del amor, sino de una herencia prohibida, un lazo con Laura, una mujer a la que le prometió el cielo y a la que luego condenó al olvido. Los gemelos eran la prueba viviente de su traición, una mancha en el linaje Balbuena que debía ser limpiada con agua y silencio. Para él no eran sus hijos, eran un sacrificio necesario en el altar de su reputación, dos pequeñas vidas que valían menos que su posición en el mundo, un obstáculo que debía ser removido. Con un movimiento calculado y frío, Ricardo balanceó la canasta y la arrojó a la corriente. El sonido del mimbre golpeando el agua fue seco, brutal, seguido por el silencio más profundo y aterrador. Las ondas se expandieron en la superficie como un último adiós, mientras la canasta comenzaba a ser arrastrada lentamente por el río, hundiéndose poco a poco. Él no esperó a verla desaparecer. Se dio la vuelta, regresó a su coche y se marchó, dejando atrás nada más que el eco de un crimen perfecto. ¿Cuántas veces el miedo y el poder llevan a un alma a cometer lo impensable? Si crees que ninguna vida inocente debería ser descartada así, suscríbete para que nuestra voz siga contando las historias que deben ser escuchadas. No muy lejos de allí, oculto entre la maleza y los viejos árboles que bordeaban el camino, un testigo silencioso lo había visto todo. Era Benito, un asno de pelaje gastado por los años y la mirada mansa y profunda. Cualquiera que lo viera pensaría que era solo un animal perdido, uno más de los tantos que deambulan por el campo. Pero el destino lo había colocado en ese preciso lugar, en ese exacto momento. Aquel no era un asno cualquiera. En su memoria de animal guardaba el recuerdo de otros tiempos, de manos más gentiles. Hacía mucho tiempo, él había pertenecido a la pequeña finca de Laura, la joven madre de los gemelos, y su corazón aún recordaba el eco de su voz. Cuando el sonido del motor del coche se desvaneció en la distancia,
Un silencio antinatural se apoderó de la orilla. Fue entonces cuando Benito sintió algo que ningún humano podría entender. No fue un pensamiento, sino una sacudida, un instinto tan antiguo como la vida misma. Quizás fue el olor de los recién nacidos, un aroma que le recordó a su antigua dueña, o quizás fue el chapoteo desesperado de la canasta hundiéndose en el agua. Un rebuzno bajo y lleno de una angustia incomprensible brotó de su pecho. Aquel no era el llanto de un animal, era el lamento por un dolor invisible, una conexión que la muerte no había logrado romper. Sin dudarlo un segundo, el viejo asno se movió. Sus patas, acostumbradas al paso lento y cansado, se llenaron de un coraje inesperado. Se adentró en las aguas heladas del río, luchando contra la corriente que tiraba de él con una fuerza traicionera. El agua le llegaba hasta el pecho, y cada paso era un esfuerzo titánico, una batalla contra la naturaleza y el miedo. Pero su mirada no se apartaba de su objetivo, esa frágil canasta que se balanceaba como una cáscara de nuez, a punto de ser devorada por la oscuridad del río. Era una misión de lealtad, un rescate que desafiaba toda lógica y explicación. Finalmente, tras un esfuerzo que pareció durar una eternidad, alcanzó la cesta. Con una ternura impensable, la empujó suavemente con su hocico, una y otra vez, guiándola con paciencia hacia la seguridad de la orilla. El mimbre, empapado y pesado, finalmente rozó la tierra firme. Benito, temblando de frío y agotamiento, se quedó allí, de pie junto a la canasta, como un guardián silencioso bajo la noche vacía. Nadie lo había enviado, nadie se lo había pedido, pero acababa de obrar un milagro. Le había regalado a esas dos pequeñas criaturas lo que su propio padre les había negado, una segunda oportunidad. El instinto que había llevado a Benito a desafiar al río ahora lo impulsaba a continuar. Sabía, con una certeza que solo los corazones nobles poseen, que su misión no había terminado. Con el hocico, acomodó la canasta y comenzó a empujarla lentamente, alejándola de la peligrosa orilla. Cada paso era un esfuerzo, pero una fuerza invisible parecía guiarlo a través de la penumbra. No era un camino al azar. En su mente se dibujaba un mapa tejido con los hilos de la memoria, un sendero que conducía al único lugar que asociaba con el cuidado y la bondad. Se dirigía a la pequeña granja donde ahora vivía, al hogar de las dos almas que le habían dado refugio en su vejez. En esa misma granja, una modesta casa de madera y piedra, la luz de un candil parpadeaba. Dentro, Mateo Ramírez tallaba un trozo de madera mientras su esposa, Sofía, remendaba una vieja manta. Eran un matrimonio humilde, de manos trabajadoras y corazones llenos de un amor sereno, pero marcados por un silencio que hablaba de un anhelo profundo. Hacía años que rezaban por tener un hijo, un deseo que el tiempo había convertido en una dulce melancolía. Su vida transcurría en una paz predecible, cuidando de sus pocas tierras y de Benito, el viejo asno que Mateo había rescatado de un antiguo dueño que ya no podía mantenerlo. Benito llegó finalmente al portón de madera que marcaba la entrada de la granja. Estaba exhausto, sus flancos temblaban y su aliento formaba nubes en el aire frío. Podría haber esperado al amanecer, pero una urgencia incontrolable se apoderó de él. Levantó la cabeza y en lugar del suave sonido que solía emitir, de su garganta brotó un rebuzno largo, potente y desolador. Fue un grito que rasgó el velo de la noche, un lamento cargado de todo el peso de su viaje y de la fragilidad de la vida que protegía. El sonido retumbó en el valle, un llamado desesperado que no podía ser ignorado. Dentro de la casa, Mateo y Sofía se miraron, sorprendidos. Nunca habían escuchado a Benito hacer un ruido semejante. Preocupados, tomaron un farol y salieron a la noche. La luz temblorosa del farol iluminó la escena junto al portón, una imagen que quedaría grabada en sus almas para siempre. Allí estaba Benito,
inmóvil y expectante, y a sus pies una canasta de mimbre que no debería estar allí. Se acercaron con cautela, sin entender lo que veían, hasta que un diminuto quejido, un susurro de vida proveniente del interior de la cesta, detuvo sus corazones. En ese instante su mundo, su silencio y su destino cambiaron para siempre. Con el corazón en un puño, Mateo abrió el portón mientras Sofía levantaba la canasta, con una delicadeza infinita, como si sostuviera el milagro más frágil del universo. Dentro de la calidez de su hogar, el contraste era abrumador. El mimbre mojado y frío ahora descansaba sobre su mesa de madera, y el silencio de la casa fue reemplazado por el llanto débil de dos vidas que se aferraban a una esperanza recién encontrada. El shock inicial dio paso a una oleada de instintos protectores. Sofía, olvidando por un momento el asombro y el miedo, sintió cómo su pasado de enfermera despertaba en su interior, tomando el control con una claridad y una calma que ni ella sabía que poseía. «Trae agua tibia y todas las mantas que encuentres», le dijo a Mateo, cuya figura grande y fuerte parecía paralizada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Con manos expertas, Sofía comenzó a desenvolver a los pequeños. Estaban pálidos y fríos. Sus cuerpecitos apenas reaccionaban. Con la precisión de quien lo ha hecho 1000 veces, comprobó su respiración, sintió su pulso y limpió sus rostros con una ternura que era a la vez profesional y maternal. No solo estaba abrigando a 2 bebés abandonados, estaba luchando para devolverles el calor que la crueldad humana les había robado, sanando un dolor invisible que apenas tenía horas de existencia. Mientras limpiaba a uno de los gemelos, un varoncito de mejillas pálidas, sus dedos rozaron algo en su diminuta muñeca. No era la textura de la piel ni de la tela. Con cuidado apartó el paño y lo que vio la dejó sin aliento. No era un adorno, sino una pequeña pulsera de plástico, como las que ponen en los hospitales a los recién nacidos para identificarlos. De ella colgaba una minúscula placa de metal, y en esa placa, grabada con una elegancia inconfundible, había una única letra, una B. La miró fijamente, sintiendo cómo un escalofrío recorría su espalda. Aquello no era una casualidad, era una marca, la firma de un secreto. «Mateo, ven a ver esto», susurró con la voz entrecortada. Él se acercó y miró la pequeña inicial sin comprender. Pero Sofía, que había crecido escuchando las historias del pueblo, sintió cómo el miedo comenzaba a eclipsar la alegría. En toda la región, solo una familia usaba esa letra como símbolo de su poder, de su riqueza y de su linaje intocable. La B no era una letra cualquiera, era la B de Balbuena. Los niños que ahora dormían en su mesa no eran simplemente huérfanos, estaban conectados a la familia más poderosa y temida del valle, y eso convertía su milagro en un peligro mortal. El descubrimiento de la inicial B cayó como una losa sobre el humilde hogar. El milagro se había teñido de miedo. La primera reacción de Mateo, un hombre honesto y temeroso de la ley, fue la más lógica. «Debemos llamar a la guardia», dijo con la voz ronca, pasando las manos por su cabello con nerviosismo. «Sofía, esto es demasiado grande para nosotros. La familia Balbuena, ellos son poderosos. Si se enteran de que los tenemos aquí, nuestra vida correrá peligro. Esto no es asunto nuestro. Es un problema que deben resolver las autoridades, los que mandan». Su voz estaba llena de una sensatez nacida del miedo, el instinto de un hombre simple que solo quería proteger a su familia de un mundo que no era el suyo. Pero Sofía, que acunaba a uno de los bebés contra su pecho, negó con la cabeza con una ferocidad que Mateo rara vez le había visto. «¿Llamar a quién, Mateo? ¿A la misma gente que seguramente responde a las órdenes de Ricardo Balbuena?», replicó ella, su voz baja pero cargada de una convicción inquebrantable.
¿Para que se los devuelvan? ¿Para que termine lo que empezó esta noche en el río? No. Su pasado de enfermera le había enseñado a reconocer las heridas, y las de estos niños no eran visibles. Eran heridas del alma, del abandono, del terror. Entregarlos era condenarlos, y su corazón se negaba a ser cómplice de algo así. Mateo caminaba de un lado a otro de la pequeña sala, atrapado entre la prudencia y la súplica silenciosa en los ojos de su esposa. Ella se acercó a él y le tomó la mano, su mirada firme y clara. «La ley ya les ha fallado una vez esta noche», susurró. «Nosotros no podemos fallarles también. No sé por qué el destino los trajo a nuestra puerta, pero están aquí. Son nuestra responsabilidad ahora. ¿Alguna vez has sentido en tu corazón que el camino correcto no es el que marca la ley, sino el que dicta la compasión? Cuéntanos tu historia en los comentarios, y si crees en las segundas oportunidades, suscríbete para ayudarnos a seguir compartiendo relatos que nos devuelven la fe». Él se detuvo. Miró el rostro resuelto de Sofía, luego los dos bultitos que dormían ajenos a todo, y finalmente a la puerta, como si esperara ver llegar el peligro en cualquier momento. Pero el único peligro real en ese instante era tomar la decisión equivocada. Las palabras de su esposa habían calado hondo. La justicia de los hombres era imperfecta, a menudo ciega y cruel. La que importaba ahora era la justicia del alma. Con un lento asentimiento, Mateo selló su pacto. No llamarían a nadie, ocultarían a los gemelos, se enfrentarían a lo que viniera, juntos. El secreto ya no era solo de Ricardo Balbuena, ahora también era de ellos. Pasaron los días, y la pequeña casa de los Ramírez se convirtió en un santuario secreto, lleno de susurros y llantos ahogados. Sofía y Mateo vivían en un estado de alerta constante, sobresaltándose con cada crujido de la madera o cada ladrido lejano. El amor por los gemelos crecía en sus corazones con una fuerza arrolladora, pero también lo hacía el miedo. Sofía sabía que no podían vivir así para siempre, escondidos del mundo, con una amenaza invisible pendiendo sobre sus cabezas. La pulsera con la B era una brújula que apuntaba hacia el peligro, y ellos necesitaban un mapa para entender el territorio que estaban pisando. Necesitaban respuestas, necesitaban conocer la historia de la madre de esos niños. Una tarde, mientras acunaba a la pequeña para que se durmiera, Sofía comenzó a tararear una vieja canción de cuna, la misma que su abuela le cantaba a ella, y con la melodía llegó un torrente de recuerdos. Recordó las historias que su abuela le contaba al calor del fuego, relatos de un tiempo pasado, llenos de la sabiduría del campo. En muchas de esas historias aparecía un nombre: Doña Isabela, la partera del pueblo. «Esa mujer», le decía su abuela, «ha traído al mundo a la mitad del valle y ha despedido a la otra mitad. Guarda los secretos de todas las familias, los buenos y los malos, no en un libro, sino en su corazón». Un pensamiento tan claro como un relámpago en la noche iluminó la mente de Sofía. Si Ricardo Balbuena había querido ocultar un embarazo, jamás habría llevado a la madre al hospital de la ciudad. Habría buscado a alguien discreto, alguien de confianza que no hiciera preguntas, alguien del viejo mundo, alguien como doña Isabela. Corrió a contárselo a Mateo. Era un riesgo, por supuesto. Confiar en una persona más era ampliar el círculo del peligro, pero era un riesgo calculado, su única esperanza. Tal vez aquella anciana sabia conocía el origen del dolor invisible que había llevado a Laura, la madre, a su trágico destino. Al día siguiente, con el alba, Sofía tomó su decisión. Dejaría a los niños con Mateo y emprendería el camino. El viaje la llevó por senderos que casi había olvidado, hasta una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, rodeada de un jardín de hierbas aromáticas cuyo perfume se sentía desde lejos. Era la casa de doña Isabela,
El corazón le latía con fuerza en el pecho, una mezcla de temor y esperanza. Estaba a punto de llamar a una puerta que la podría conducir a la verdad o a un peligro aún mayor. Respiró hondo, levantó la mano y con los nudillos temblorosos golpeó la vieja madera esperando que al otro lado encontrara una aliada. La puerta se abrió con un suave quejido, revelando a una mujer anciana de espalda encorvada y ojos tan oscuros y profundos como un pozo. Era doña Isabela. Su mirada no mostró sorpresa, sino un reconocimiento cansado, como si hubiera estado esperando esa visita durante mucho tiempo. Sofía, con la voz temblorosa, apenas pudo articular unas palabras sobre dos niños encontrados, sobre el frío de la noche. No necesitó decir más. La anciana la observó en silencio, y en esa mirada Sofía no encontró juicio, sino una inmensa y antigua compasión. Sin decir una palabra, doña Isabela se hizo a un lado y la invitó a pasar al interior de su hogar, un espacio que olía a romero, a tierra y a secretos bien guardados. Sabía que vendrías, o que alguien lo haría, dijo la anciana, con una voz que sonaba como el susurro de las hojas secas. Conozco a esos niños. Ayudé a traerlos a este mundo. Le contó a Sofía la historia de Laura, una joven dulce y llena de vida que había cometido el error de entregarle su corazón a Ricardo Balbuena. Le habló de un amor que se convirtió en una jaula de oro, de promesas que se transformaron en amenazas. Le confirmó a Sofía que Laura había muerto, no por una enfermedad repentina como se rumoreaba, sino en el más absoluto abandono, aislada del mundo por orden del hombre que juró amarla. Doña Isabela se levantó con el esfuerzo de sus años y caminó hacia un viejo baúl de madera en un rincón de la estancia. Laura sabía que Ricardo era capaz de todo, continuó la anciana mientras levantaba la pesada tapa. Presentía que no saldría de aquello con vida, y me hizo prometer que guardaría esto para sus hijos, para que un día supieran la verdad. De entre mantas y ropas viejas, sacó un pequeño libro encuadernado en cuero, gastado por el uso. No son solo cartas, dijo entregándoselo a Sofía. Es su diario. Aquí está todo escrito. Aquí está el porqué de su muerte. Con manos temblorosas, Sofía tomó el diario. Doña Isabela le explicó la parte más cruel de la historia. Ricardo, obsesionado con que nadie supiera del embarazo, le negó a Laura la ayuda de un médico. En su lugar, contrató a una curandera de su confianza, una mujer sin escrúpulos que obedecía sus órdenes. Laura murió por complicaciones en el parto, una muerte que podría haberse evitado, una vida sacrificada por negligencia, por la vanidad y la cobardía de un hombre. Sofía ahora no solo sostenía un diario, sostenía la prueba de un asesinato, el testamento del dolor de una madre y la única arma para hacer justicia. Sofía regresó a la granja con el alma en vilo y el diario de Laura escondido junto a su pecho. Esa noche, a la luz del farol, ella y Mateo leyeron juntos las palabras de la madre fallecida. Cada página era un puñal en el corazón. Leían sobre el amor puro que sintió por Ricardo, la alegría al saber de su embarazo y cómo, poco a poco, ese amor se transformó en una prisión de oro y soledad. La voz de Laura, llena de miedo pero también de una feroz esperanza por sus hijos, llenaba la pequeña habitación. Ya no se trataba solo de proteger a dos bebés. Ahora se trataba de hacerle justicia a una madre a la que le habían robado la vida. Sabían que eran dos simples granjeros contra un gigante. Enfrentarse a Ricardo Balbuena directamente sería un suicidio. Necesitaban un aliado, alguien que pudiera luchar desde dentro de la fortaleza. Volvieron a las páginas del diario, buscando un nombre, una pista, una fisura en el muro de la familia Balbuena, y la encontraron. En una de las últimas entradas, Laura hablaba de Catalina, la hermana menor de Ricardo. La describía como una oveja negra, un alma rebelde que siempre había despreciado la frialdad y las apariencias de su familia.
Era una mención pequeña, una esperanza lejana que Laura había albergado, la única persona que creía que podría entenderla. El plan era increíblemente peligroso, pero era el único que tenían. Mateo al principio se opuso. Contactar a otra Balbuena era como meter la mano en la boca del lobo. Pero Sofía lo convenció. El miedo nos mantendrá escondidos, pero no nos dará la libertad. Ni a nosotros ni a ellos, dijo, señalando a los gemelos que dormían plácidamente. El diario de Laura mencionaba un viejo servicio de mensajería en la ciudad, uno que Catalina usaba para comunicarse en secreto con sus amigos, lejos de la vigilancia de Ricardo. Era su única oportunidad. Debían arriesgarse a que la chispa de rebeldía de Catalina siguiera viva. Con un cuidado extremo, redactaron un mensaje anónimo en un trozo de papel. No revelaba quiénes eran ni dónde estaban. Las palabras eran pocas, pero poderosas. El secreto de su hermano no murió con Laura. Sus hijos viven. La verdad está escrita y busca una voz valiente para ser contada. Al día siguiente, Mateo viajó a la ciudad y entregó el mensaje al viejo recadero, un hombre que ni siquiera levantó la vista. Habían lanzado su única piedra contra el gigante. Ahora solo podían rezar, esperando que el mensaje llegara a su destino y que el corazón de Catalina Balbuena fuera, en verdad, tan rebelde como Laura había escrito. Habían pasado varios días desde que enviaron el mensaje. El silencio era la única respuesta, y con él crecía la angustia. Las provisiones se agotaban, y la necesidad los obligó a enfrentar su mayor temor, ir al mercado del pueblo. Mateo y Sofía intentaban parecer tranquilos, mezclándose entre la multitud, pero cada mirada les parecía una acusación. Sofía llevaba a uno de los gemelos oculto en un rebozo, pegado a su cuerpo, rezando para que su llanto no los delatara. Benito, su fiel compañero, estaba atado a un poste cercano, observando todo con una calma que contrastaba con el pánico de sus dueños. El aire estaba cargado de un peligro que casi podían saborear. De repente, la atmósfera del mercado cambió. Dos hombres de aspecto rudo, con ropas de ciudad que no encajaban en el ambiente rural, aparecieron en la plaza. No miraban los productos. Escaneaban los rostros de la gente con ojos fríos de cazador. Se movían con un propósito, preguntando a los vendedores por un paquete perdido. Eran los hombres de Ricardo. El corazón de Sofía se detuvo cuando vio que se dirigían directamente hacia ella, quizás atraídos por el bulto que protegía con tanto celo. La distancia se acortaba, el escape parecía imposible. Estaban a solo unos metros, y la trampa estaba a punto de cerrarse sobre ellos. Fue en ese instante cuando Benito actuó. El asno, que había estado observando a los hombres con una extraña fijeza, tensó la cuerda que lo ataba, 1, 2 veces. Sus músculos se contrajeron y con una fuerza que nadie creería que poseía, rompió la soga con un chasquido seco. Libre, no huyó. Se lanzó directamente contra el puesto de frutas más grande y colorido de la plaza. El estruendo fue ensordecedor. Manzanas, naranjas y sandías rodaron por el suelo en una avalancha de color, creando un caos inmediato. La gente gritaba, los vendedores maldecían y toda la atención del mercado, incluidos los dos matones, se desvió hacia el animal que había provocado el desastre. En medio de la confusión, Mateo reaccionó. Agarró a Sofía por el brazo y la arrastró entre la multitud despavorida, desapareciendo por un callejón estrecho antes de que nadie pudiera darse cuenta. Cuando los hombres de Ricardo volvieron la vista, la mujer con el rebozo se había esfumado. Benito, el viejo asno, les había regalado el tiempo que necesitaban, un milagro nacido del caos. La lealtad de este animal había sido, una vez más, la salvación. ¿Desde qué país nos escuchas? Dinos en los comentarios qué hora es allí mientras ves este video. Tu apoyo, suscribiéndote, es lo que nos permite seguir encontrando estas increíbles historias de conexión
para compartirlas con el mundo. Desde lo más profundo de nuestro corazón, queremos darte las gracias por habernos acompañado en este viaje y por haberte quedado hasta el final. Cada vez que compartes tu tiempo con nosotros, nos das la fuerza para seguir buscando estos relatos que nos devuelven la fe en la bondad. Nos vemos en el próximo video.